Luego a 500 años de haber ocurrido un evento como la Reforma Protestante, nosotros hoy en este auditorio estamos revisitando la Reforma. ¿Por qué la Reforma Protestante es todavía un referente aún para la iglesia actual de Jesucristo? Y no solamente para la iglesia de Cristo, sino un referente para las sociedades. Porque la Reforma trajo a la luz principios importantísimos para la iglesia y para la sociedad, como fruto de la palabra de Dios que fue predicada y expuesta por esa reforma. El cuidado, la defensa y la vivencia de la verdad en una sociedad tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. La reforma fue un movimiento que trajo a la iglesia de regreso a su esencia y misión, que había sido totalmente pervertida, deformada, y llevó a la iglesia a reenfocarse de nuevo en esa misión de ser luz del mundo y sal de la tierra, de ser una iglesia que defendiese la verdad y la doctrina y que volviese como nunca antes se ha repetido a lo que era el modelo de la iglesia primitiva en la Edad Media. Pero también la Reforma Protestante fue importantísima porque la predicación y el vivir esas verdades trajo reformas enteras a culturas, a civilizaciones, a gobiernos. En otras palabras, la Reforma Protestante fue un evento sumamente importante en la construcción de Occidente y de todo su sistema de valores de Occidente que conocemos hoy en día. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Yo creo que estamos en un periodo de la historia de la iglesia donde realmente la iglesia tiene que volver a revisarse. Tiene que volver a revisar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos creyendo, cuál es la misión y la esencia verdadera de la iglesia. Y por eso es muy pertinente que en el día de hoy toquemos ese tema. Y yo quiero empezar por hacer algunas aplicaciones de lo que formulamos. Cómo la Reforma Protestante impactó tremendamente las sociedades, los gobiernos, la civilización, y qué efectos tuvo la Reforma en esos pueblos de la Edad Media. Por ejemplo, las doctrinas como la doctrina de la fe en el creyente, esa fe que venía de conocer la palabra de Dios, esa fe que era fruto de un juicio crítico como resultado de nosotros haber oído la palabra de Dios. ¿Qué efecto podía tener eso en la vida de una sociedad? Bueno, pues una de las cosas que tuvo el conocimiento de que el creyente tenía que ir a las fuentes, tenía que ir a la Escritura, le puso las pilas, por así decirlo, a todos esos líderes de la Reforma para que entendieran que la educación era un elemento esencial e importante en el crecimiento del cristianismo y en el crecimiento personal y espiritual de cada una de esas personas. Así es que la Reforma puso un énfasis extraordinario en la educación y así, habiendo encontrado una Europa donde el 90% de las personas eran analfabetos, cuando la Reforma irrumpe en la historia, al final de la Reforma, el 90% de las personas estaban alfabetizadas y el 10% eran analfabetos en el mundo de la Reforma. De hecho, aún congregaciones que tuvieron un impacto mayor. Se decía que entre los cuáqueros, por ejemplo, el 100% de los cuáqueros estaban alfabetizados. Pero la Reforma no solamente hizo una revolución en eso. La Reforma crea, por ejemplo, el primer sistema de escuelas públicas, gratuitas y obligatorias. En Ginebra, en 1536, se instala ese sistema de escuelas públicas y obligatorias que iba a ser copiado a través del reformado. Ahora, ustedes se imaginan lo que sucede cuando sociedades son educadas, cuando esos creyentes, en base a la educación que recibían, podían ir a la Biblia con un espíritu crítico y podían entender los pensamientos de Dios y podían ser transformada su vida, el impacto que eso tuvo en las sociedades y en la generación en que le tocó vivir. No voy a entrar en demasiados detalles por razón del tiempo, pero algo importante que quiero decir es que también eso pasó con las universidades. Hoy en día, de las 100 primeras universidades que hay en el mundo, la mayoría de esas universidades son de países reformados. Alguien dijo, por ejemplo,
un estudio del Banco Mundial que de 1901 a 1990 el 64% de los premios Nobel habían surgido de países reformados, un 22% de Israel, de los judíos. O sea, tuvo un impacto tremendo, pero no solamente eso, sino que también impactó en el florecimiento de lenguas fuertes y puras. La traducción, por ejemplo, que hizo Cipriano de Valera de la Biblia al español fue catalogada por Menéndez y Pelayo, ese lingüista, como un éxito lingüístico y purificó muchas lenguas. El alemán, cuando Lutero traduce la Biblia de esos dialectos rudos y muy básicos y la traduce al alemán, produce un documento que fue el padre realmente del alemán moderno como lo conocemos. Y así podíamos seguir citando, que también afectó la política, tuvo un impacto tremendo en la política, porque volvemos y repetimos esta idea que es importante: las ideas tienen consecuencias. La salvación por fe involucraba que las personas tenían que tener un juicio crítico acerca de todo lo que estaban viendo. La Biblia te ponía a pensar críticamente y tú tenías que referenciar tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, trajo como consecuencia que el individuo tenía que juzgar todas las cosas por sí mismos y por tanto el gobierno y los gobernantes estaban dentro de esa esfera del juicio crítico del creyente. Pero también el conocimiento de doctrinas como la depravación total del hombre hacía que el reformado viera con suspicacia a un hombre que estuviera en el poder sin ningún límite. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Bueno, trajo como consecuencia que de la reforma surgen dos cosas importantísimas. Una de ellas fue el constitucionalismo, es decir, el hecho de que un rey tenía que gobernarse por una constitución. Toda autoridad gubernamental tenía que gobernarse por una constitución. Y ese era un límite al poder terrenal, porque el reformado entendía que esa persona estaba depravado. Ese modelo se replica en Ginebra, se replica en Escocia y llega a los Estados Unidos de América, donde en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 también se refleja ese espíritu reformado y la necesidad de una constitución. Pero esas sistemas constitucionales traen como consecuencia el surgimiento del Estado de Derecho moderno, porque el Estado de Derecho moderno no es otra cosa de que los gobiernos tienen que estar regidos y limitados por la ley. Y eso, como vemos, es uno de los grandes problemas que nos afectan a nosotros en América Latina y en todas partes del mundo. Podríamos hablar del impacto en la economía también. La economía tuvo un boom extraordinario como consecuencia de los pensamientos de la reforma. ¿Por qué? Porque anteriormente en el sistema clerical se veía todo lo que hacían los clérigos como aquello que era sublime y para la gloria de Dios, pero de ahí para abajo el trabajo de las personas comunes y corrientes no era apreciado. La reforma dijo no. Primeramente hay un mandato de Dios a todo hombre, no solamente a los clérigos, de ir y sojuzgar la tierra. Y segundo, todo trabajo debe ser hecho con el espíritu de buscar la gloria de Dios en todo. Ahora, como consecuencia de esto, nosotros vemos cómo realmente el artesano en su pequeña tienda de zapatería o de hacer calderas o de lo que sea, estaba haciendo ese trabajo para la gloria de Dios. Ese carácter que esa persona había adquirido lo ponía a trabajar pensando en su pequeño trabajo en la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, crea un círculo virtuoso en la economía de esas naciones, porque yo trabajo para producir productos buenos, vendo mis productos, ahorro el dinero, reinvierto en mis empresas. Y sociólogos como Max Weber, por ejemplo, plantearon de que ahí nace con la reforma el capitalismo moderno. Así que vemos todas esas cosas que la reforma trae. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia de hoy? Que vemos que lamentablemente no tiene ese impacto en el mundo y debe de revisarse. ¿Por qué no tiene ese impacto en el mundo? Bueno, yo creo que la iglesia de hoy, en cierta medida, ha abandonado el principio de sola escritura, o sea, de solamente la palabra de Dios como artículo de fe para
el reenfoque de la iglesia, de su esencia y misión. Y en gran parte, no estoy diciendo todas las iglesias, obviamente, estoy hablando en sentido general, en gran parte las iglesias se han refugiado como autoridad en un tradicionalismo eclesiástico que surge, ¿verdad?, del combate de la iglesia contra dos movimientos importantísimos en la historia. Uno de ellos fue el racionalismo, que planteaba en su grado extremo de que el hombre puede conocer todas las verdades acerca del mundo, de sí mismo y aún de otras cosas como Dios, solamente por el uso de la razón pura. Eso es completamente falso, porque sabemos que el hombre no va a conocer a Dios por medio de la razón pura. El segundo arriete en contra de la iglesia, porque eso provocó también, antes de entrar allí, que la iglesia empezara a retirarse un poco avergonzada, porque si por medio de la razón pura yo puedo conocer todas las cosas, ¿quién necesita la Biblia? Y ahí empezó un abandono de la Biblia en los círculos académicos y a la vez un retiro de la iglesia de esos círculos académicos. Pero el segundo arriete viene de la propia iglesia, de los seminarios, en la alta crítica, donde empiezan a cuestionar si la palabra de Dios era pertinente realmente para como una guía de fe y práctica. Y por supuesto, ahí surge el fundamentalismo. La iglesia se retira del mundo, la iglesia se retira de participar en las cosas de este mundo. Lo único que tiene que hacer la iglesia es predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, ¿qué evangelio estamos predicando? Porque yo oigo mucho eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué está pasando en el mundo hoy en día, que sociedades que eran cristianas, sociedades que florecieron a la luz de la reforma, hoy en día son sociedades postcristianas, que ya no tienen a Dios como referente. ¿Qué pasó? Y uno oye, el problema es que solo podemos predicar el evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿cuál evangelio tú estás predicando? El evangelio de que la única misión de la iglesia es únicamente preparar a los santos para la obra del ministerio específico de ir a predicar a otras personas el evangelio y traerlos al gueto. Si ese es el evangelio que tú estás predicando, es parcialmente verdad, pero le falta algo. Porque la iglesia tiene que ser, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo y sal de la tierra. Y ese mandato del Señor Jesucristo nos tiene que obligar a nosotros a revisarnos. Principio de la reforma, iglesias reformadas siempre reformándose, aunque hoy en día uno ve que iglesias reformadas siempre deformándose. Nosotros tenemos que volver al evangelio. Nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo. La agenda de sal y luz no es una agenda opcional. Y yo le voy a decir otra cosa también. Los valores que tiene una sociedad y una cultura son el reflejo de la salud de una iglesia. En Europa, los valores cristianos se han perdido. Son el reflejo de una iglesia que no actúa a tiempo. En América estamos todavía a tiempo de levantarnos como iglesia y luchar por los valores. No porque la misión de la iglesia sea los valores, no. La misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, esa verdad va a producir valores en la sociedad. Esa verdad va a hacer que personas, aunque no sean creyentes, empiecen a ver la verdad de los valores que nosotros predicamos porque estamos buscando la gloria de Dios. La agenda de Dios no es que se conviertan las personas. La agenda de Dios es su gloria. Y esa gloria va a ser reflejada en la iglesia, en nosotros, en las vidas nuestras. Y también esa gloria Él quiere que se le lleve al mundo, aún aquellos que no se van a convertir, para que esa gloria sea también reflejada. Hay distorsiones, hay iglesias que los pastores se están dedicando a la política. Yo creo que eso es una aberración completa, porque Dios le da a ese pastor un mandato muy claro y muy específico. Dice, tu trabajo es preparar a los santos para la obra del ministerio. Y el ministerio no es, como dije,
solamente predicar el evangelio, sino que el creyente tiene que impactar y tiene que realmente ser luz del mundo y sal de la tierra. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.